Este programa está precisamente dedicado a esto, al agua, a la importancia del agua, a la pureza del agua. Y es que el Ecuador es uno de los países que tiene la mejor agua del mundo, la más pura, la más abundante. Pero, ¿qué está pasando cuando bajamos un poco más y cruzamos las ciudades? Varios equipos de grabación de este programa, junto a técnicos especialistas, autoridades y guías locales, recorrieron algunas provincias del país para tomar muestras de agua de varios ríos y registrar testimonios en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Guayas, Los Ríos, Sucumbíos y Azuay. En este programa especial analizaremos la preocupante situación ambiental de algunos de los más importantes ríos del Ecuador. Acompáñenos en este recorrido fluvial para conocer qué podemos hacer cada uno de nosotros para salvar a estas importantes arterias de vida. Este es uno de los lugares más hermosos de nuestro país. Aquí nace la vida. El agua más pura está aquí, sobre los 3.000 metros de altura, en la zona de Papayacta, en las afueras de Quito. Y aquí nos encontramos con Miguel Carvajal para hablar durante este programa sobre la importancia del agua. Yo creo, Miguel, que hay pocos momentos en que uno puede apreciar a la naturaleza como aquí. Casi en estado puro, en estado natural, oxígeno, agua, energía, vida. Esta es la maravilla de nuestra tierra, que hay que cultivar el amor para ella. Y eso es parte de nuestras tareas, nuestras misiones como generación, son esto: cuidar la riqueza como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. El agua todavía es abundante en el planeta Tierra. Sin embargo, su distribución nos demuestra lo importante de ahorrar y conservarla. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la página web Global Meter, que obtiene y procesa los datos de otras organizaciones ambientalistas, solo el 3% del agua del planeta es potable. Esto equivale a toda la superficie de la Antártida. Sin embargo, no toda esta agua está destinada para el consumo humano. Si usamos el mismo ejemplo y nos imaginamos a la Antártida como un gran recipiente de agua dividido en 4 partes, podremos mostrar que 3 de ellas están destinadas a la agricultura. Al recipiente que nos quedó lo vamos a dividir en 3 partes. 2 de ellas se destinan a la industria, es decir, el 20%, con lo cual nos resta apenas un 10% del total para el consumo doméstico. Pero ¿de dónde vienen los ríos? ¿Cómo se forman estas arterias y venas naturales que fluyen en nuestro planeta? La respuesta la encontramos en los páramos. Miguel, esto es lo que se conoce como Pacheco. Este es el Pacheco, zonas, ¿no? El frío, pues mira, estamos a 3.500 o un poco más metros de altura con esta garúa que impacta con agua helada, ¿no? Aquí nace el agua. Estas son las grandes fábricas de agua. Y aquí nacen los ríos que van para las partes bajas de las ciudades, en el callejón interandino, para el occidente es algo parecido, y también para la Amazonía. Por eso es que uno de los temas más importantes es conservar esta maravilla. Si nos referimos a los ríos, tenemos que remitirnos a sus orígenes, a las solitarias alturas de los páramos y glaciares. Son estos los santuarios que deberíamos conservar con el mayor de los cuidados. Aquí, y sin pretensión alguna, se sumarán una gota a otra, para formar los ríos que calmarán la insaciable sed de las ciudades y los campos. Cuando uno pregunta a los pescadores de río que han dedicado toda su vida a esta actividad y le dicen cómo eran los peces antes, señalan y dicen eran de este tamaño, eran más de 1 metro las corvinas, había suficiente pez, pero a lo largo de la modernidad del último siglo, sobre todo del último medio siglo, ha escaseado la pesca. Los peces son más pequeñitos, lo que antes devolvían al río ahora tienen que usarlo para alimentarse. Es una situación compleja, crítica, difícil. ¿Qué está pasando en la pesca de los ríos de nuestro país? ¿Y qué sucede con la contaminación de estas aguas?
Por la riqueza de nutrientes en el río Babahoyo, abundaban 13 especies de peces, entre ellas la dama, la dica, el guanchiche, el ratón, el apreciado bocachico. Y si abundaban, siempre hubo pescadores satisfechos. Pero esos buenos tiempos pasados parecen solo estar en los recuerdos. Porque ahora, pues anteriormente uno en pocos trabajos ya se saltaba, pero ahorita usted tiene que trabajar todo el invierno para que se pueda ganar cualquier cosa. ¿Y qué sacaban antes? Bocachico, ratón. El pescado pequeño, por ejemplo, este de aquí, a nosotros mismos lo botábamos, pero ahorita en la actualidad no se puede. La más grave contaminación que tenemos es producto de las actividades del hombre, es decir, las aguas residuales. Las ciudades son las que más contaminan. Hay un ejemplo, de acuerdo al análisis que hemos determinado, que solo el 10% de las aguas recolectadas en las ciudades son tratadas antes de ser vertidas a los ríos. Esta es la más grande contaminación que tenemos en nuestro país. Nuestro primer destino nos llevó al noroccidente del Ecuador. En la ciudad de Santo Domingo se evidencia una dramática situación en sus ríos que afecta a sus habitantes venidos de todo el país y al emblemático pueblo Sáchila. Somos afortunados en cuencas hídricas, pero veamos cuál es la situación del río Chihuilpe y el Pove, 2 de los 8 ríos que reciben las descargas domésticas e industriales de la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. Bueno, el principal problema de la contaminación de las aguas de Santo Domingo es el sistema de alcantarillado, ya que dentro de toda la cabecera cantonal tiene muchas fugas, entonces estas hacen que se vaya contaminando el agua conforme va su curso. Pasa por aquí, por nuestra comunidad, pues ya vemos que ese agua ya no es apto ni para el consumo ni para hacer ningún tipo de actividad porque se encuentra totalmente contaminado. Cuando crece eso es una pestilencia que baja porque ese río viene pues desde el centro, ¿no? Entonces, como la mayoría de la ciudad, todos los desechos, pues me imagino que desechan al río directamente. Antiguamente, hace años atrás, los sáchilas se alimentaban eso, ¿no? Cogían los pescados, como por lo general los sáchilas nos alimentamos del pescado, pero ahorita ya no se puede consumir eso porque realmente el pescado sale ya, está concentrado ya de lo que está contaminado el agua y entonces no se puede hacer el consumo y eso es algo muy, muy preocupante para nosotros. La Secretaría Nacional del Agua, Senagua, en coordinación con otras instituciones del Estado, realizan permanentes monitoreos de la calidad del agua de los ríos ecuatorianos. Vigila que se cumplan las regulaciones ambientales vigentes y ejerce acciones concretas que buscan salvar a los ríos que hoy están bastante enfermos. La sumatoria de estas aguas se encausa, ahora esto es un canal o una cloaca abierta, ¿no? Uno de los temas más complejos en el que hay posiciones diversas, donde ha habido mucha confusión, ha sido en el tema de las aguas. Se ha discutido muchos años, hasta que finalmente la Asamblea ha aprobado la Ley de Aguas. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales, los titulares que nos da a los ecuatorianos esta nueva Ley de Aguas? La ley vigente era de 1972, una buena ley, pero han pasado 42 años. Los ecuatorianos hemos crecido en población más de 3 veces, se han contaminado los ríos. Es necesario adecuar la normativa. ¿Cuáles son los temas más importantes? Tener una institucionalidad más sólida, más concentrada, menos dispersa, que permita una regulación adecuada. Segundo, el agua no puede ser privatizada bajo ninguna forma. El agua nos pertenece a todos. En tercer lugar, el acceso al agua es un derecho humano. Nadie puede ser privado del acceso al agua por razones políticas, religiosas, étnicas. Nadie puede ser chantajeado, que te corto el agua en una junta de riego si es que no sales en una movilización o en una manifestación. Se garantiza la gestión pública y la comunitaria. La gestión de las comunidades indígenas, montubias, afro, pero también la gestión de los sistemas de riego que fueron construidos por el Estado y transferidos a comunidades. La ley
crea, por ejemplo, las áreas de conservación y de protección hídrica, que van a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en este lugar podemos observar a la naturaleza con todo su esplendor y su maravilla. Pero veamos qué es lo que hemos hecho los seres humanos. ¿Cuál es la responsabilidad de esta llamada época moderna? Santo Domingo de los Áchilas posee una gran riqueza hidrológica, pero la mayoría de los ríos de esta provincia están seriamente afectados por la acción del hombre. Quisimos ir a la fuente de contaminación de los ríos Chihuilpe y Pobe, que indudablemente se genera en la ciudad. La mayor parte de la red de alcantarillado se construyó 30 años atrás, cuando Santo Domingo contaba con 30.000 habitantes. Hoy, la urbe trajina con más de 500.000 de personas. Fácil es entender que el sistema de alcantarillado está colapsado. La afectación se siente tanto en la ciudad como en las comunidades indígenas de las zonas rurales. La gravedad que nosotros hemos visto es que los ríos no se puede uno consumir a los ríos, porque ya hemos visto algunas veces los niños que han entrado a bañar han salido con ronches. Yo me bañaba así en río sucio, contaminada. Me salió hongos, me salió los hongos, los dedos y manchas blancas. Entonces eso era porque era contaminada. Para los táchilas, todos los ríos es importante porque los táchilas han vivido de pesca. Entonces, donde encontramos los peces con gusanos, entonces eso nos perjudica a todos. Cuando tenía 10 años, este río era muy bonito, limpio. Nosotros, la gente, con sáchila pescábamos y vivíamos muy lindo. ¿Cambió su alimentación? O sea, ¿ya comió otra cosa o se fue a pescar en otro lado? Nosotros ya no nos pescamos, nosotros o sea, compramos. ¿Tuvo que cambiar su alimentación claro, también? Sí, todo. ¿Y ahora qué come? Ahora comimos así, lo que hay en el pueblo, en el centro. O sea, se va al pueblo a comprar. Claro, sí. O sea, ya pescado ya no. Ya no. Entonces nosotros ya estamos presentando la denuncia en contra de los que están contaminando los ríos. Esto no se puede lograr rápido, pero sí sé que sí vamos a recuperar. El buen vivir significa para nacionalidad vivir bien, tener ríos buenos, tener pescado suficiente para la nacionalidad. Eso era el buen vivir. En la provincia de Pichincha, Quito, la capital del Ecuador, acoge a uno de los ríos más importantes y a la vez más contaminados del país. La situación del Machángara demanda una seria atención por parte de todos. Para constatar cómo se atenta a la vida de un río, acompañamos a un equipo de técnicos de la Secretaría Nacional del Agua, quienes tomarían muestras de agua de una de las fuentes del río Machángara, en las faldas del Atacazo, al suroccidente de la ciudad. Ahorita vamos a hacer una comparación de cómo, según los resultados que obtengamos, cómo el agua inicia su recorrido y cómo termina al final del Machángara. Destreza técnica y un poco de paciencia son necesarios para llegar al lugar adecuado y que permita tomar buenas muestras del tan preciado líquido. Necesitamos, un espacio de al menos unos 10 metros de agua corriente. Cerca de una caída de agua, los técnicos de Senagua encontraron el lugar idóneo para montar el equipo de análisis. Tenemos que calibrar el equipo para que los datos que obtengamos sean en este caso, de buena calidad y nos dé datos reales. El uso de aparatos de ubicación satelital, medidores de sustancias y diferentes tipos de recipientes debidamente esterilizados son parte del equipo necesario para este tipo de pruebas que una vez recogidas nos demostrarán la verdadera situación del Machángara. A esa hermosa naturaleza le hemos hecho esto, hemos matado el río, le hemos convertido en un basural, en un lugar que nos da vergüenza. Hasta hace 100 años, hace 50 años,
Estas eran aguas transparentes, cristalinas. Podían los niños venir a jugar en este lugar. Ahora, esa es la huella que ha dejado el ser humano. Hace 40 años, Freddy, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener ríos muertos? Hay cosas que podemos hacer cada uno. Por ejemplo, jamás botar a los ríos plásticos, ni ningún tipo de objeto. Los ríos son lugares sagrados, porque de ahí nace la vida. Procesar los desechos de los ciudadanos, los desechos de las ciudades, antes de verterlos a los ríos. Procesar los desechos industriales antes de verterles a los ríos. No podemos hablar de vivir mejor, no podemos construir la sociedad del buen vivir si es que no limpiamos primero los ríos. Esa es una de las grandes tareas nacionales, de las más urgentes. Quizás algún día, quizás tengamos vida para ver a este río limpio y volver con las cámaras y decir: todos lo hicimos. El Machángara está limpio, el Cutuchi está limpio, los ríos de la Amazonía, de la sierra, pero tiene que comenzar esa gran tarea el día de hoy, porque todavía en realidad no comienza. Es en la ciudadela Quito Sur, donde los afluentes del Machángara se unen y dan inicio al torrente que cruzará buena parte de la urbe capitalina. La sumatoria de estas aguas se encausa y va formando lo que es el río Machángara. Ahora esto es un canal o una cloaca abierta, ¿no? Ya en el sector conocido como el Trébol, se han sumado decenas de descargas. El caudal es mayor, pues el río es el drenaje natural de las aguas lluvia. Finalmente llegamos hasta el sector de Cumbayá, donde el río Machángara se une a las aguas del río San Pedro en esta central hidroeléctrica. Aquí, debido a la alta contaminación de las aguas, es necesario tomar todos los cuidados para recoger las muestras. Una vez analizadas en el laboratorio, arrojarán resultados que los técnicos compararán con los análisis de las muestras tomadas en el Atacazo, donde nace el río Machángara. Todos los desechos de la ciudad ya se encuentran aquí. Pues por esa razón tenemos que tomar en cuenta que la seguridad aquí para tomar esta muestra es distinta, ¿no? Con extrema seguridad se recogen las últimas muestras. Preocupados, recibimos un primer diagnóstico de la situación. No hay posibilidad de vida. El estado del río es de extrema contaminación. Algunos de los indicadores que refleja el estado del agua son parte de la composición química normal de los ríos. Cuando estos elementos se unen con los desechos humanos y con aquellos provenientes de casas o fábricas, aumentan en cantidad y toxicidad, poniendo en peligro la salud de animales y seres humanos. La tabla de resultados del Machángara arrojó que, entre otros indicadores, el río tiene gran cantidad de mercurio. Cuando este elemento se encuentra en niveles que sobrepasan los permitidos, se convierte en uno de los más peligrosos agentes cancerígenos y puede ser causante de trastornos cerebrales y afecta al sistema nervioso. Estas aguas, por lo tanto, no deben ser usadas para el consumo humano o para la agricultura. Afortunadamente para el Machángara y para los habitantes de Quito, se ha iniciado con la construcción de una red de plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. Todo este esfuerzo valdrá la pena si los ciudadanos volvemos a valorar a este añorado río. El de las aguas transparentes, el de olor a menta, que un día fue el río querido de los quiteños. Como ya conocemos, nuestro planeta está sufriendo cada vez más los efectos de la polución y la constante eliminación de desechos contaminantes. Y los ríos se han convertido en basureros y lugares donde la industria y las ciudades eliminan todos sus desechos. Si es que no existe un correcto tratamiento del agua, un peligroso ciclo da inicio, afectando enormemente a personas y animales.
Este ciclo inicia precisamente cuando industrias, casas, hospitales, en general todos nosotros, eliminamos nuestros desechos a los ríos. Estos ríos llevan toda la basura en su torrente hasta llegar al mar. Agricultores y campesinos que no conocen el origen del río recogen el agua y la usan para alimentar a sus animales y regar sus sembríos. Los animales y plantas que toman esta agua conducen las bacterias y elementos tóxicos hacia su organismo. Finalmente, cuando nosotros comemos carne, vegetales o cualquier alimento contaminado, estos elementos tóxicos ingresan a nuestro organismo, enfermándonos gravemente. El ciclo se cierra cuando eliminamos nuestros desechos nuevamente a los ríos, convirtiéndose en un camino sin salida. La costa del Ecuador es el último paso de los ríos antes de alcanzar el océano. En la provincia del Guayas, el Gran Daule fue nuestro siguiente río a estudiar. Teniendo en cuenta que todos los ríos de la costa tienen su origen en la cordillera de los Andes, sus cauces acarrean las aguas residuales de todas las poblaciones que topan a su paso. La naturaleza en su sabia dinámica ejerce cierta recuperación. En el caso del río Daule, aún cumple con los criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna. También aquí existe un trabajo interinstitucional para mitigar los impactos de nuestras acciones diarias. Es de esperar que municipios y una población consciente mantengan limpios sus ríos y que las empresas cumplan con un proceso de depuración de las aguas de uso industrial antes de descargarlas al río. Cruzando la cordillera de los Andes llegamos a la provincia amazónica de Sucumbíos. Este río llamó nuestra atención. Queríamos saber cuál es la calidad de las aguas del Aguarico. A diferencia de los ríos ubicados en la sierra, la red fluvial de la Amazonía cumple con varias funciones. Provee de agua a sus habitantes, sirven como vías de transporte para personas y maquinaria. También están expuestas a otro tipo de contaminación, en especial la que produce la actividad petrolera. Nosotros hemos hecho 2 monitoreos, encontramos índices de coliformes fecales y índices de coliformes totales. Esto nos indica de que hay presencia de contaminación de descargas de aguas residuales. Aparte ha habido presencia de aceites y como parte de Senagua también está tratando de hacer contratos con los mismos municipios para que puedan implantar lo que son plantas de tratamiento. Se los utiliza para riego, para consumo lo que es domiciliario, consumo humano, también son para lo que son balnearios, para playas. Entonces prácticamente estas aguas son utilizadas por todos para las diferentes actividades de los humanos mismos. Si bien las empresas que extraen el oro negro contemplan en su actividad un plan de remediación ambiental, esta actividad extractiva produce un impacto en estos ríos, que no son solo fuente de alimentación, sino también de recreación. Al sur del Ecuador, encontramos tal vez un ejemplo de cómo debemos hacer para mantener vivos a estos torrentes de vida. Desde hace varios años, Cuenca es considerada urbe modelo en cuidado de los ríos. En este momento nos encontramos en el Centro de Monitoreo de Agua Potable de la Ciudad de Cuenca, es el primero y más moderno del país. Sí, en este podemos controlar absolutamente todas las plantas vía remota y podemos controlar también nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, redes de interceptores, sí, hacia el tratamiento. Con esto controlamos todo el ciclo integral del uso del agua, todo es transmisión vía GPS y vía WiMAX. Sí. El objetivo de una planta de tratamiento es recolectar, limpiar y devolver el agua a los ríos. 3 etapas fundamentales ayudan a mantener sanos los ríos en Cuenca. La clave es recuperar la cantidad de oxígeno adecuado en el agua, lo que mantiene la vida vegetal y animal. Nos encontramos ahorita justamente en la Laguna Airada 1, tienen la finalidad de incrementar el oxígeno disuelto en el agua. ¿Cómo funcionan? Pues tenemos aireadores que toman el oxígeno superficial y lo introducen en el agua, incrementan el oxígeno disuelto en el agua, lo cual nos ayuda a que las mismas bacterias que se encuentran en el agua residual eliminen la materia orgánica en un 90%. Gracias a la recuperación de oxígeno, la segunda etapa evidencia un florecimiento de algas, un indicador de que el agua,
está poco a poco sanándose. La etapa final permite que ecosistemas perdidos vuelvan a conformarse, dejando el agua lista para regresar a su torrente natural. Esta es la última etapa del tratamiento, son las lagunas de maduración. Como ustedes pueden ver, pues también existen microalgas, por eso el agua también es verde, pero la gran diferencia con las lagunas facultativas es que acá ya no llegan sólidos biológicos. Pero otra gran diferencia es que aquí tenemos ya un ecosistema limpio, tenemos gran cantidad de peces, gran cantidad de aves, ¿sí? Es decir, es un ecosistema limpio. El tratamiento del agua dura de 9 a 11 días y una vez tratada el agua sale ya directamente hacia el río Cuenca. Para reforzar su recuperación, las plantas de tratamiento de agua tienen el respaldo de un laboratorio que brinda un prolijo control de factores contaminantes. Estas muestras son aquellas que nosotros obtenemos de las lagunas de oxigenación de aquí de Tapa. Esto es con el objetivo de poder ayudar también a toda la gente que utiliza el agua del río en las partes bajas de las lagunas. Mejor ciudad para visitar en el Ecuador. Premio al cuidado de su patrimonio. Destino ideal para jubilados. Estos son solo algunos de los galardones que ha recibido Cuenca. No sería raro que también, por la calidad de su agua potable, por su gran ejemplo en el cuidado de las vertientes naturales y los ríos que la cruzan, esta bella ciudad se haga acreedora a otro reconocimiento internacional. Será un merecido homenaje a su esfuerzo por la conservación de los santuarios de vida. Es evidente que en Cuenca se ama la vida y sus habitantes saben bien lo importante de ahorrar agua y de no ensuciar sus ríos. Por algo a Cuenca se la conoce ya como una ciudad del buen vivir. Ya lo hemos visto, el problema es complejo, difícil, hay que enfrentarlo y en gran medida ya se lo está haciendo. Vamos a continuar tratando este tema porque es fundamental si queremos hablar de que Ecuador se convierta en un ejemplo para el mundo del buen vivir. Tenemos que tener los mejores ríos, los más limpios, los más protegidos, pero no es tarea del Estado únicamente, es tarea de toda la sociedad, de la educación, de la escuela, del barrio, de las alcaldías, de los gobiernos provinciales. Por eso es que el buen vivir solo puede lograrse si hay un gran acuerdo aquí en el Ecuador. Y un ejemplo para el mundo. Si tiene usted información, si nos puede dar datos sobre los ríos, sobre el agua o sobre cualquier otro tema, conoce ya nuestra dirección. Estamos haciendo juntos este programa. Usted nos da ideas, nos sugiere temas, nos critica, participa en ellos y nosotros seguimos caminando para construir la sociedad del buen vivir. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada.